Nosotros somos el equipo 1 y vamos a exponer el tema del delincuente, producto de una reacción social. Mi equipo está conformado por André Quimet y yo, María Ramírez. La diapositiva. Bueno, empezamos con una pequeña introducción. La escuela antroposocial de Lyon Lacache. Lyon Lacache decía que un delincuente no es precisamente un ser que tiene que estar destinado a delinquir. Y tampoco se trata de un delincuente que tiene que ser nato. O sea, que no tiene que, o sea, que sí tiene que tener un control sobre sus acciones. Esa persona sí controla a sus emociones. Y por lo tanto, él creía que es el medio social quien brinda esos recursos necesarios y permite la manifestación de esta conducta antisocial en un individuo. De aquí viene la analogía que se basa en un microbio solo prolifera en su medio adecuado. Y se refiere a que para que una persona se convierta en un delincuente, debe de estar en un medio social adecuado. O sea que es la misma sociedad quien debe de brindarle estos fenómenos, estos recursos, para que ese delincuente, esa persona se pueda convertir en un delincuente. Si no es así, si esta sociedad no tiene estos recursos, pues no va a pasar. Y la frase dice, a mayor desorganización social, mayor criminalidad. A menor desorganización social, menor criminalidad. Esta frase entendemos que es la sociedad todavía. Bueno, en esta frase se entiende que si una sociedad está bien organizada, no va a haber tanta criminalidad, que a diferencia de que en una sociedad donde hay mucha desorganización social, se produce mayor criminalidad. El siguiente. Los postulados de Enrico Ferri. Ley de la saturación criminal. Enrico Ferri propone los sustitutivos penales que se basan en que él considera la ley de la saturación criminal como un fenómeno social. O sea, que se refiere que él habla sobre que las condiciones deben de ser individuales, y tanto individuales como físicas, para que se dé un número determinado de delitos. Y pues siempre se van a seguir dando que si un delincuente comete un delito, lo van a encerrar. ¿Y eso qué pasa? Pues que hay una saturación. Entonces él propone los sustitutivos penales. Como para eso lo puso como para evitar que haya tanta delincuencia, es como para prevenir. Esos sustitutivos penales pues tienen el fin de una prevención indirecta. O sea, que son quienes buscan atacar los factores criminógenos. Y pues son los de orden económico, político, orden científico, orden legislativo y administrativo, orden religioso, orden familiar y de orden educativo. Bien. El siguiente diapositiva. La escuela clásica. La teoría de asociación diferencial. Esta teoría se basa en Edwin Sutherland. Fue el primero teórico que explica este fenómeno. Y habla sobre que es un resultado, la criminalidad es un resultado de factores externos. Que quiere decir que el crimen
no surge de una manera individual, no tiene que haber factores externos que intervengan. Y estos es un proceso que tiene que ver con el aprendizaje y más que nada con la comunicación. Se basa más en que yo lo aprendo por medio de la comunicación, aprendo otros tipos de cosas, se basa más en los niños, de que si tú les enseñas algo, ellos lo van a aprender. Y de eso se trata. Y la teoría del etiquetamiento. Esa teoría es la reacción, se basa en la reacción social, que surge, le da surgimiento a una conducta desviada. Y se trata de nosotros como sociedad le ponemos una etiqueta o un estigma a una persona y pues esa persona se convierte básicamente en lo que nosotros le estamos diciendo que es. Bueno, por ejemplo, un ejemplo sería las personas que tienen tatuajes o tienen piercing, tienen aretes. Nosotros lo vemos en la calle y decimos que son solo verlo, decimos ya es un criminal, aunque pues muchas veces no es así. O si vemos una persona bien vestida, no le tenemos miedo porque creemos que no es una persona, no es un delincuente. Entonces, esta teoría de etiquetamiento se basa en esto. Y el siguiente. La teoría de las subculturas criminales. Esta teoría se centra más en los jóvenes que son de clase social baja y se preocupan del por qué estos tienden a ser, tiene una desigualdad entre las condiciones, entre los que son de baja social, baja clase social baja y los que son de clase social media. Jóvenes de clase baja, que mayormente son hombres, tienden a tener resultados en las escuelas muy bajos, o sea, no son tan inteligentes. Y pues ese rendimiento, su rendimiento escolar, pues pretende que está en relación con la delincuencia. Entonces, ¿qué pasa? Que su mal resultado, su mal rendimiento escolar, se genera como un problema, un conflicto entre los varones que sí tienen los recursos necesarios y ellos tienen como que más, los más valores, mejores valores que uno que no tiene, que tiene clase social baja. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora bien, ya que nos quedó un poco claro acerca de los antecedentes, de dónde viene esta, como la visión hacia los delincuentes en sí, ya que pues a lo largo de la historia en toda la investigaciones criminales en este, podríamos decir, en este fenómeno criminal en una sociedad, pues se ha dado desde hace mucho tiempo, pero no fue hasta la escuela positiva en donde ya iniciaron con una visión más objetiva hacia la persona, o sea, ya fue más directo a la antropología del hombre, en estudiar si el hombre nace, el delincuente nace o se hace. Son ambas cosas a la vez, pero cada autor tiene un punto de vista diferente y es lo que ya explicó mi compañera, que son los antecedentes. Pero hay que tomar en cuenta uno muy especial que fue aportada por la escuela clásica. Vamos a regresar tantito. Y es esta, la escuela clásica. Menciona acerca de la teoría del etiquetado. Ahora bien, ¿qué es la teoría del etiquetado? La teoría del etiquetado, como explicó mi compañera, prácticamente es un estigma social que le ponemos a las personas, ya sea por su color de piel, por su forma de vestir, por lo que escucha, por sus gustos, por su religión o por lo que sea, les ponemos un estigma, les ponemos un símbolo de que, por ejemplo, esta persona, podríamos decir de que, por ejemplo, la gente,
jóvenes que les gusta mucho el rap suelen vestirse de forma muy ancha, o sea, usan ropas, playeras, camisas, shorts muy anchos. Entonces, tú cuando ves esto lo relacionas rápidamente con un maleante, con un asaltante, con un drogadicto. Eso es un estigma social. Sí, que sí es algo que tienen mucho en común. La mayoría de los delincuentes, de los ladrones, son cholos, como se le llama aquí, o sea, visten así de esa manera, pero eso no quiere decir que todas las personas que se visten así vayan a cometer un delito, ¿ya? Pero la sociedad les pone este etiquetado. Aún ellos no cometan un delito, no hayan cometido un delito, no tengan intenciones de cometer un delito, la sociedad ya les marcó y por lo tanto estas personas hasta cierto punto llegan al punto de cometer un delito. Okay. Entonces aquí vamos al tema principal. El delincuente, producto de la reacción social. Exactamente. Y aquí lo menciona prácticamente todo. Es fácil de identificar a un delincuente. Primero mencionemos qué es un delincuente. Un delincuente es aquel que corrompe el contrato social o el pacto social que existe en una sociedad o en un grupo determinado. Un delincuente. Hay que tener en cuenta igual una diferencia muy clara entre una persona delincuente y una persona antisocial. ¿Ya? No es lo mismo. El delincuente va a ser toda aquella persona que cometa un delito. Y sabemos que un delito es todo acto tipificado, o sea, es cometer un acto delictivo que está plasmado en el Código Penal del Estado y de todo el país. Entonces, ese es un delincuente. A diferencia de una persona antisocial, es muy, pero muy diferente, ya que la persona antisocial sí que comete actos, podríamos decir, infractores, pero que hasta cierto punto no son delitos. Por ejemplo, el hecho de que digamos, de que, vamos a tomar el ejemplo igual de los chavos que se visten con ropa ancha, o sea, los que les gusta el rap, mayormente suelen llevar una bocina, ¿no? Una bocina a la calle y se ponen a escuchar música y empiezan a echar relajo, ¿no? Entonces, les suben al volumen en las calles y pues andan en las calles de la colonia molestando a los vecinos. Ok, ese es un acto, pero está mal, ¿no? Corrompe a la sociedad, podríamos decir, al contrato social que hay en un sistema, un grupo, pero más sin embargo no lo corrompe, o sea, no hay un bien jurídico tutelado afectado. Ok, eso es muy importante también porque sabemos que un delito es todo acto que va a corromper o que va a dañar al bien jurídico tutelado, ya sea la integridad personal, la integridad psicológica, psicosexual o la propia vida, ¿ya? Entonces, los actos antisociales no siempre son delitos, no siempre están tipificados, ¿no? Entonces, por lo mismo, no hay que confundir al delincuente con una persona antisocial. ¿Ok? Ahora bien, recalquemos, el delincuente, todo aquel que comete delitos, y delito, todo aquel que está tipificado en el Código Penal. Ok, ahora bien, es fácil identificar al delincuente, como en este momento que estamos platicando, y es fácil de identificar a un delincuente. Sabemos que es aquel que va a corromper a la sociedad y que lo va a afectar. Hay un daño moral, hay un daño físico también a la persona, o sea, un delito, vaya. Vamos a quedarnos con eso. Pero una de las preguntas que muchas personas nunca se han hecho es, ¿qué pasa alrededor de estos llamados delincuentes? O sea, es fácil identificar al delincuente, pero algunos de nosotros nos hemos preguntado por qué hacen lo que hacen, por qué cometen estos delitos. ¿Será que porque lo hacen por gusto, por pasión, por necesidad? No nos preguntamos esta parte, entonces es a lo que vamos a ir. Entonces aquí el mensaje dice, hablar del papel que tiene el delincuente dentro de la sociedad es muy fácil, pero ¿quién se ha puesto a pensar sobre el porqué de sus actos delictivos? Ok, ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema, como ya lo mencionamos en la teoría, es el etiquetado, es el estigma social que les ponemos a las personas.
el hecho de que yo tenga tatuajes, tengo un piercing, me ponen un etiquetado de que posiblemente yo sea o forme un parte de un grupo delictivo, o sea, un maleante. ¿Qué va a causar esto? Va a causar que al momento de que yo, no sé, vaya a la misma institución de la escuela o busque un trabajo, no voy a tener las mismas facilidades, las mismas oportunidades que una persona común y corriente que no tiene tatuajes. Desde ese momento nos damos cuenta de que existe un estigma social ante esta persona. Al momento de ir a pedir trabajo, te preguntan si tienes tatuajes. Y si tienes tatuajes, pues te empieza a involucrar de que posiblemente seas un delincuente y terminan no contratándote. Y eso te va a... Pongamos un ejemplo, tú tienes familia, no sé, como tú, adolescente, estás estudiando y trabajas a la vez, ¿no? Pero se da el caso de que en tu trabajo te corren por el hecho de que, podríamos decir, por la música que tú escuchas, porque escuchas mucho rap, porque vistes muy cholo, porque vistes muy de la banda, ¿no? Entonces la empresa entra en desconfianza y te coge, te coge. En ese momento, tú empiezas a buscar trabajo, vas en un trabajo y te dice lo mismo. No, porque pues tienes tatuajes, tienes piercing y no, te cogen. Tienes gastos, tienes que comer, tienes que pagar la escuela. Si tienes hijos, imagínense, tienes que darles de comer a tus hijos, comida, renta, luz, agua. Imagínense la problemática. Entonces aquí nos ponemos a analizar un poquito en cuál es el verdadero problema. El problema no son los delincuentes, el problema es la sociedad. Entonces aquí el victimario somos nosotros como sociedad, ¿ya? Porque nosotros no les damos las mismas oportunidades que las personas comunes y corrientes, por lo tanto ellos no buscan otra alternativa que ir a lo que está tipificado o a cometer un delito, ¿ya? A lo que va contra la ley, como robar, asaltar, extorsionar, para poder criar a sus familias, ¿ya? Entonces también esto es una problemática, creo que es el mayor problema de nosotros como sociedad al momento de estigmatizar a las personas. Entonces este es el verdadero problema. Ahora bien, ¿cuál es la solución o cuál es la intención de este trabajo? Más que nada se trata de, podríamos decir, darle a entender de que tú como persona, sin importar tu forma de vestir, el lugar de donde vienes, porque también tiene que ver de que hay mucha discriminación acerca de los inmigrantes, los que vienen de otros países, de otros, hasta con solo los estados. No se les da las mismas oportunidades y existe un estigma hacia estas personas y es a lo que voy. De que si tú tienes en mente de que ves una persona y tú dices, es viste así y es un ladrón, es un asaltante. Y esta persona no lo es, pero no le estás dejando de otra que serlo, ¿ya? Porque no tiene otra alternativa. Entonces, la intención objetivo de la sociedad no es defender los actos, eso que quede claro, no estamos defendiendo que la gente cometa delitos, ¿no? No estamos diciendo que está bien que cometa delitos porque no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Porque tienen en pocas que alimentar y pues no importa que cometan delitos. No, no a eso vamos. No, la intención no es defender los actos, sino que es sino que es crear conciencia en que nosotros pongamos también de nuestra parte hacia estas personas, ¿ya? Entonces, aquí hay un mensaje que dice que la sociedad tan hipócrita, donde reclama seguridad y ni siquiera tiene seguridad en sí mismos como para tener una opinión propia sobre uno. Esta frase está muy fuerte, la verdad, porque prácticamente habla de nosotros mismos, ¿ya? Desconfiamos de la gente misma cuando en realidad hablamos sin conocer a las personas, sin relacionarnos más con las personas. Entonces, aquí la solución más que nada, pues se trata en enfocarnos más en estas personas y no estigmatizarlos más, porque ¿qué pasa? Se forma un ciclo. Se forma un ciclo porque, pongamos un caso facilito.
Yo cometo un robo por falta de necesidad para criar a mi familia, me meten a la cárcel, pago mi condena, paso mi tiempo en el reclusorio, me sacan y voy a tener un estigma social. Aún haya pagado mi condena y todo, todo la parte legal, la gente ya no va a tener confianza en mí, ya no me va a dar oportunidad de trabajar y se vuelve un ciclo. Por eso muchos de los delincuentes no salen de ese ciclo. Por eso la gente que roba, se droga y comete muchos actos delictivos se mantienen en ese ciclo, porque no pueden salir, porque nosotros hacemos lo mismo. Y es lo que comenta Ferry de igual manera en una de sus postulados, que es de la saturación criminal, que habla de que nosotros como sociedad nos movemos de una cierta manera, funcionamos de un cierto, podríamos decir, un cierto movimiento, de una misma intención, ¿no? Pero él dice de que de nada sirve meter a estas personas en el penal porque no solucionan el problema. El problema no son meter a estas personas, sino buscar el verdadero problema de estas personas. O sea, estudiar y ver cuál, cuál es la razón por la que estas personas cometen sus delitos, ¿no? Y en esa parte, pues enfocarnos y ordenar en esa parte y trabajar con ello. Entonces, la única manera de salir de ese ciclo de estigmatización, pues es trabajar directamente con la persona, estudiar su caso, su familia, su historia y enfocarnos en una parte psicológica, económica, física, todo, para encontrar el verdadero problema. Entonces, por ejemplo, si es una persona que de bajos recursos, no terminó la escuela y tiene hijos, pues apoyarlos con un trabajo, buscar un trabajo. Para eso existen instituciones de igual manera que ayudan en esta parte. Por ejemplo, las mamás solteras igual, que muchas veces también llegan. Hay muchas mujeres que suelen robar mucho en los supermercados. Entonces, estas personas también son personas que muchas de las veces lo hacen por necesidad, no lo hacen por gusto, no lo hacen porque sienten la necesidad, no. Entonces, en sí, la solución está en un tratamiento personalizado en la persona, estudiar su caso, darle apoyo, tanto económico, y orientarlo, o sea, tratar de también él entender de que no es la manera indicada, pero es a lo que voy. Yo puedo decir, ok, no está bien robar, pero si no me dan otra oportunidad, no me dan oportunidad de trabajar, de ganar un dinero digno, no me están dejando de otra que robarles, porque ¿qué más voy a hacer? Entonces, en esta parte también la responsabilidad está en uno mismo, de que pongamos de nuestra parte y acerquémonos un poquito más a conocer la historia, la vida de estas personas, ¿ya? Y no estigmatizarnos, no ponerles un etiquetado a la primera impresión, por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su aspecto físico, ¿ok? Entonces también es una responsabilidad social como nosotros, porque al fin y al cabo es un sistema. Estamos en un sistema en donde cada quien aporta algo. Entonces, orientándolo también la parte de la educación, que es muy importante, también es algo muy importante mencionar, ya que estas personas muchas veces crecen en una familia desorganizada, sin educación, en clase baja. Entonces, muchas de estas veces no es porque quieran, entonces es porque la necesidad los ha llevado a hacer lo que hacen. Entonces, pues, a pesar de que el ser humano no cambie, pues lo que podemos hacer es tomar conciencia acerca de sus actitudes y acciones. Y estas mismas personas logran concientizar y buscan una oportunidad más. Pero no vamos a buscar otra oportunidad más si nosotros no se la damos. Entonces, pues prácticamente ese es el tema del día de hoy. Entonces, ¿qué es la delincuencia y es producto de la reacción social? Por supuesto que sí. Esa es la respuesta. Es producto de la reacción social. Entonces, el hecho de que haya más criminalidad, más delincuentes, es por culpa de la reacción social o de la sociedad. Por un sistema, no, un sistema desorganizado. Ok. Entonces, por nuestra parte sería todo. Les agradecemos su atención
Y pues espero que hayan entendido un poquito el tema. Es muy, muy sencillo, pero muy importante también. Entonces, concienticemos y pues muchas gracias.